Buen día para todos, bienvenidos de nuevo a su programa La Palabra. El día de hoy nos acompaña mi compañera Gisela Soto y Moisés Ricaurte. Él es médico general, especialista en biomagnetismo y descodificación, ¿cierto? Vamos a tener temas súper interesantes y bueno, yo creo que con esta introducción ya tenemos mucho de qué hablar. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, Valentina, muchas gracias Vale. Gisela por permitirme haber estado aquí el día de hoy. Voy a hacerles un poquitico de información con respecto a qué es el biomagnetismo, porque sé y entiendo que la comunidad no sabe respectivamente qué es esto. El biomagnetismo es una terapia que se desarrolló en México en el año de 1982 a través de una aplicación de unos imanes a través de que se hizo con un paciente que tenía SIDA. Entonces este médico empezó a hacer una aplicación de colocar unos imanes en el cuerpo humano para poder restablecer lo que realmente genera una descompensación como una enfermedad como el VIH. Esto respectivamente hace un desbalance muy agresivo en la parte gastrointestinal, en la parte dermatológica, en la parte de su sistema inmune como tal. Entonces cuando este médico empieza a colocar unos imanes convencionales y empieza a identificar que puede encontrar un equilibrio que se llama el potencial de hidrógeno en los órganos que están fuertemente alterados, y empieza a mirar cómo ese proceso empieza a tener una recuperación, ¿cierto? Y eso le permite a él poder sacar a ese paciente con SIDA, restableciéndolo completamente después de un protocolo de más o menos unos de 6 a 8 meses. Entonces esto para él fue muy impactante y empezó a desarrollar la técnica como tal. Entonces esto ya se expandió a nivel mundial, ya somos muchos los especialistas en este campo y realmente es una terapia que realmente es muy efectiva, ¿cierto?, en los procesos de restablecer patologías y enfermedades. Lo que me encanta muchísimo en la parte del biomagnetismo es que yo puedo trabajar aspectos emocionales, aspectos energéticos y aspectos físicos. Entonces es un equilibrio perfecto para el cuerpo humano. Les quiero informar en la parte de la biodescodificación a qué se refiere. Es cuando el ser humano realmente se nutre de aquellas emociones, cualquier tipo de emoción. Entonces hablemos de la ira respectivamente genera una condición energética que es impactada en el sistema digestivo. Entonces esto nos puede generar procesos de alteraciones como gastritis y todas las condiciones que afectan el sistema digestivo. Entonces de esta manera lo que se hace es reconocer esa energía y posteriormente hacer como una reprogramación de las células para que se restablezca esa condición natural del cuerpo humano. Esos son los tres aspectos en la parte de la medicina general, la que yo manejo, la parte del biomagnetismo y la parte de la biodescodificación. Con estos tres aspectos realmente se ha logrado impactar a diferentes tipos de personas y pacientes, corrigiendo condiciones o patologías de mediana y complejidad alta, sin algunos aspectos de medicamentos o procedimientos quirúrgicos. Ahorita nos contabas un poco del biomagnetismo desde sus inicios, Sí. pero actualmente entonces esa intervención, ¿de qué forma se hace? Si nos dices que ya no median medicamentos ni instrumentos quirúrgicos, entonces ¿se hace así como nos contabas con imanes o de qué manera? Sí, mira que realmente la pregunta es bastante interesante porque, digamos, cuando hay una alteración de un órgano, ¿cierto? Hablemos, por ejemplo, de la parte gastrointestinal, si hay una acidez, aquí hay un cambio muy significativo con respecto al pH del estómago, en este caso. Entonces, el estómago siempre tiene que estar en una condición de una acidez alta. Posteriormente, si la condición del cambio correspondiente pasa de esa condición de ese pH de acidez a alcalino,
entonces ahí es donde se desarrollan fuertemente los patógenos, que es un virus, una bacteria, un hongo o un parásito. Entonces ahí es donde esta alteración, en ese momento cuando las bacterias, como por decir algo así, se aumentan en su sobreproducción, nosotros llegamos y reconocemos el patógeno como tal a través de un diagnóstico que se hace, impactamos los puntos correspondientes, entonces vamos a hablar de una Escherichia coli, que a veces es como la que más se reconoce, y si esta bacteria específicamente se reconoce que está fuertemente impactada en dos puntos que se llama correlación, puede decir el timo y el páncreas. Entonces nosotros colocamos dos imanes con unas polaridades correspondientes y dejamos el paciente ahí entre 20 a 30 minutos y esa producción de esa bacteria empieza a disminuir y el cambio del pH del estómago, que estaba en condición de alcalinidad, pasa a ser con su condición ácida normal. Entonces por eso es que digo yo que los medicamentos aquí realmente pasarían pues a un plano que ya no tendría una condición de afectación en el momento, ¿cierto? Porque cuando uno como persona natural uno tiene una condición de esta, lo primero es que busca un medicamento que disminuya esa alteración que hay en el sistema digestivo. Entonces es muy bonito tener esta terapia porque realmente logra ese equilibrio en el cuerpo humano. Sí, me parece muy novedoso porque sí se ha escuchado mucho de utilizar electricidad, pero más directamente en el sistema nervioso, con estimulación intracraneal y para abordar algunos trastornos de índole mental, pero nunca lo había escuchado para impactar otros órganos del cuerpo y pues la verdad, nosotros no solamente tenemos neuronas o se generan esos circuitos en esta parte, sino todo nuestro cuerpo está atravesado por nervios. Exacto, entonces mira que cuando uno estudia biología, pues en la parte del bachillerato, y me corrigen si estoy mal, siempre le dicen a uno que todas las estructuras del cuerpo humano están comprendidas de su mínima expresión de electrones y protones, ¿cierto? Entonces, si en la condición de alteración de la célula, en la parte interna y externa, es una alteración de estas condiciones magnéticas, pues esta misma célula empieza a tener unos cambios muy significativos, donde esos cambios pueden generar que los patógenos tengan una agresión externa o interna. Entonces, para que me puedan entender un poco cómo es que los patógenos interactúan en la parte de la célula, las bacterias siempre trabajan la parte externa de la célula dañando su sistema de defensa y posteriormente una condición de un virus o un hongo o un parásito tiene la capacidad de entrar a la célula para dañar los componentes de la célula. Entonces, por eso en esa condición es que las células tienden a enfermarse, ¿cierto? A cambiar toda su connotación natural y posteriormente por condiciones de mitosis, que se llama duplicación, ella tiene que replicarse porque esa es su función. Entonces una célula enferma va a reproducir otra célula enferma. Entonces por eso es que cuando en la aplicación del biomagnetismo permite restablecer esa condición de ajuste de los electrones y protones dentro y fuera de la célula. ¿Y esto funciona para todo el cuerpo? Bueno, entonces te doy la respuesta con respecto a que si esto sirve para todas las partes del cuerpo, sí. Porque realmente si miramos la connotación de la modificación del pH, no es lo mismo el pH del ojo al pH de la piel, al pH de la sangre, al pH del corazón. Todos los órganos del cuerpo tienen una diferenciación de pH. Entonces sí se puede corregir respectivamente, reconociendo digamos esa condición de alteración que puede tener el órgano y posteriormente cuáles son los puntos que se llaman correlacionados. Quiere decir eso que cuáles son los imanes y los órganos que debe impactar para que se corrija esa diferenciación de lo que te estabas hablando, de un cambio de voltaje. Entonces siempre en el cuerpo humano todo está estructurado por unas alteraciones o unas variaciones de cargas electromagnéticas. Entonces eso realmente se puede corregir. Yo quería hacerte una pregunta, es que recuerdo que alguna vez escuché también que incluso el ADN podía modificarse.
como algunas estructuras del ADN, ¿cierto? Con la energía, con pues esta parte del magnetismo, y no sé también si eso tiene que ver también como con la descodificación, ¿cierto? Como con la información que está precisamente ahí albergada. Sí, digamos, el ADN está en la parte interna de todas las estructuras de la célula, ¿cierto? Porque uno a veces dice, no, es que hay que mirar respectivamente el ADN del cuerpo humano. Entonces uno dice, no, es que es una estructura muy general, y realmente no es así, porque cada estructura de nuestro cuerpo tiene un ADN correspondiente. Entonces, cuando volvemos a hablar de esa condición de un desorden gastrointestinal o una patología o una enfermedad, entonces es que el órgano empieza a tener una variación correspondientemente de esa información genética, ¿sí? Y muchas veces nos damos cuenta, digamos, en células como las células cancerígenas, que realmente tienen esas dos connotaciones que me estabas hablando. Tiene una, como un desajuste en la información del ADN, porque está perdiendo, digamos, la información correspondiente de su estructura, y tiene una connotación muy emocional, ¿cierto? Entonces, a esa célula la están atacando dos estructuras muy complejas, y eso sí realmente se puede corregir. Entonces, si nosotros empezamos a reconocer respectivamente cuáles son esos cambios o alteraciones emocionales que tiene ese órgano y por consiguiente que le está afectando, y cuál es ese patógeno agresor que está generando ese desajuste de su estructura del ADN. Entonces, correspondientemente sí se puede corregir. ¿Se puede reprogramar? Sí se puede reprogramar. Inclusive siempre nos han hablado en la parte de la biodescodificación que uno puede empezar a reprogramar a través del subconsciente la información que nosotros tenemos para mejorar, digamos, todos los aspectos que hay en este cuerpo, ¿sí? A través de, digamos, esas condiciones de llevar a cabo que nuestra información genética se pueda mejorar o se pueda corregir en su momento. No es nuevo para la ciencia, o sobre todo en la parte de la medicina y nutrición, que nosotros estamos todo el tiempo estableciendo un equilibrio. La salud tiene que ver un poco con ese equilibrio que tenemos en el contexto en el que estamos, en el que nos movemos. Hoy queríamos específicamente hablar del tema de metabolismo. Tiene que ver con eso, con lo que tú estás diciendo de buscar ese equilibrio, de compensar. ¿Cómo lo relacionaríamos? Mucho, 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 porque de todas maneras, hace unos años atrás, más o menos unos 10 años, se ha venido investigando que en nuestro sistema digestivo hay un grupo de neuronas que está fuertemente conectado con las neuronas del cerebro. Entonces, lo que sucede dentro de mi metabolismo o dentro de mi sistema digestivo va a tener un impacto muy fuerte en el cerebro, ¿sí? Entonces, ahí es donde siempre vamos a encontrar que lo que se procesa como metabolismo en el sistema digestivo va a pasar específicamente a todo el torrente sanguíneo y va a tener un impacto en todos los órganos, incluyendo la parte de nuestras neuronas, que es lo que nos genera a nosotros la parte de nuestros pensamientos, nuestros actos, la parte de la memoria, el subconsciente, el consciente, todo eso. Sí tiene un impacto muy fuerte. Bueno, cuéntanos un poco más también qué es eso del metabolismo, ¿cierto? ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? ¿En sí qué es? Es algo en lo cual a mí sí me gustaría muchísimo que todas las personas tuvieran esa capacidad de buscar un poco más de información con respecto al proceso del metabolismo. Porque realmente el metabolismo se identifica es como una transformación de los alimentos que nosotros ingerimos, ¿cierto? Porque realmente eso es como el proceso que tiene todo el sistema digestivo, ¿sí? El sistema digestivo arranca desde la boca hasta el ano y por toda esa estructura, ¿cierto? Se mueven absolutamente gran parte, y no, pues en su totalidad se puede decir más bien, de todo lo que nosotros consumimos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque respectivamente cuando ingerimos un alimento, hay una interacción de muchos órganos
que lo que hacen es que ese alimento, al desdoblarse, debe generar proteínas, nutrientes y otros aspectos que tienen un impacto directa o indirectamente en cada uno de los órganos de este cuerpo. Bueno, no, genial. Igual, creo que en cuanto a la medicina, ¿cierto? Y cómo funciona nuestro cuerpo, tendríamos muchísimo para hablar, porque todavía nos falta mucho conocimiento, no solo en cuanto a cómo cuidarlo, alimentarlo, sino sobre todo sobre cómo funciona, ¿cierto? Y qué es lo que requiere para que él pueda seguir su proceso normal y estar en equilibrio, como decía Gise. Me gustaría mucho que nos hablaras un poco sobre lo que has visto también, digamos, cómo has evidenciado el tema de la salud acá en Guarne, en cuanto, digamos, como, ¿cierto?, a nivel muy general, por así decirlo. Sí. En las consultas que he tenido con los pacientes, me he dado cuenta que hace falta mucha información en la parte nutricional. Porque realmente la parte del metabolismo tiene un impacto muy fuerte con dos aspectos importantes en el cuerpo humano, ¿cierto? Entonces está mi sistema nervioso central, ¿cierto? La parte en sí de mi sistema digestivo y algo que se llama la parte del sistema autónomo, ¿cierto? Entonces, estos tres aspectos realmente hacen que mi cuerpo esté en balance o en desbalance. Entonces, en las consultas que realmente llegan, identifico que hay mucho desbalance nutricional, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, si una persona tiene una patología como un proceso de diabetes, no importa qué tipo de diabetes, siempre en la parte de los exámenes se identifica que hay una alteración de impactación de los alimentos que están afectando el órgano, que equilibra esa componente en el cuerpo, que lo que hace es regular el azúcar en sangre. Entonces sí hay, digamos, un impacto muy fuerte con respecto a ese desbalance nutricional y metabólico en el cuerpo humano. Sí, nos hablabas al principio de que aparecía un agente externo, un agente patógeno que alteraba ese equilibrio, pero a veces es no que aparece algo, sino que hay un déficit de algo que no llega, lo que puede generar ese desequilibrio. Sí. Y además de lo que consumimos, hay otros factores que pueden alterar ese equilibrio, pues además de que no se generen los nutrientes necesarios o que aparezca un patógeno. Me refiero, por ejemplo, al tema de la respiración, tema de cómo respiramos o el aire que respiramos, o también de nuestro movimiento, de pues, nuestra actividad, todo eso empieza a jugar extra, aparte pues de la alimentación, en cómo funciona el metabolismo. Me encanta mucho que me hables de la respiración, porque es que siempre he identificado que hay unas falencias muy grandes con respecto a la asimilación de oxígeno en el cuerpo. Y eso para mí realmente es supremamente importante. ¿Y por qué? Porque realmente nuestro cuerpo humano necesita mucho oxígeno en todas las funciones, ¿cierto? Y hay una deficiencia de consumo y asimilación de oxígeno muy alta, ¿cierto? No solamente aquí en Guarne, sino a nivel mundial. Porque es que a nosotros se nos ha olvidado respirar. Entonces estamos con la respiración que nosotros normalmente hacemos, estamos asimilando más o menos un 40% de oxígeno solamente, ¿sí? Y yo me doy cuenta cuando llevo a aquellos pacientes respectivamente a que hagan un proceso de una asimilación forzada de mayor cantidad de oxígeno. Entonces esos pacientes dicen, me está doliendo la cabeza, o siento mayor depresión, de aumento de presión sanguínea en el cuerpo, y eso quiere decir que es deficiencia de oxígeno. Todo en el cuerpo necesita ese oxígeno. Entonces, conectándonos con la parte del metabolismo, hay mayor eficiencia metabólica cuando hay mayor asimilación de oxígeno en el sistema digestivo. Entonces, mire que tiene una, digamos, tiene una connotación muy bonita en el cual mis alimentos, el oxígeno
generan un impacto armónico para que lo que yo lleve a la sangre, que se llaman los micronutrientes, restablezcan aquellos procesos en órganos que realmente están siendo afectados por esa deficiencia de oxígeno. Y la parte de movimiento, el movimiento sí también es importante, porque muchas personas en las cuales digamos son sedentarias van a tener un impacto bastante fuerte en el sentido de que ese sedentarismo hace que el metabolismo se vuelva lento, que la energía se estanque, lo que hablabas ahorita, que poderse uno aterrizar para que esas cargas magnéticas que son diferenciadores realmente tengan un equilibrio con la Tierra. Es importante el movimiento, hacer el ejercicio, así sea caminatas largas de no sé qué cantidad de kilómetros, pero que realmente sean efectivos, funcionan muy bien. Bueno, esperamos realmente poder seguir haciendo muchos más programas contigo porque como les decía, esto es un tema bastante extenso. Si usted tiene alguna noticia, fotografía, video, información o denuncia ciudadana que desee compartirnos, puede hacerlo a través de las líneas telefónicas de Noticias Cable Plus al 314-549-5502 o al 322-1342. También puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. Somos Noticias Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Para este año, Cable Plus Televisión te ofrece más de 80 canales para todos los gustos, canales de entretenimiento, novelas, deportivos, películas, series, cocina, infantiles, religiosos, informativos, documentales y musicales. Recuerda que somos el único operador de televisión que no necesita de codificadores, televisores modernos ni especiales y por esto podrás disfrutar de nuestros canales en tus televisores sencillos o barrigoncitos. Comunícate con nosotros para brindarte más información. Llámanos al 604-322-1342 o al 311-613-9197. Recuerda, al 604-322-1342 o al 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Continuamos en nuestro programa el día de hoy con el médico Moisés, que nos está hablando acerca del metabolismo y algunas técnicas o herramientas alternativas para el cuidado de la salud. Después de lo que hablamos, si las personas quieren conocer más sobre este tema o están interesadas en saber a partir de tu conocimiento qué es lo que les pasa, cómo volver a un estado de salud, ¿qué servicios o qué espacios están disponibles? Sí, realmente las consultas las hago a domicilio, porque siento que con estas terapias se tiene un beneficio y una evolución mejor, ¿cierto? Por la tranquilidad del paciente y por otras condiciones que realmente se dan. Me pueden contactar a través de mi número de celular, mi número WhatsApp, que sería el 300-615-2097, y en mis redes sociales como Moisés Ricaur @gmail.com, sé que sería mi correo, y ahí también están pues como mis redes sociales. Los talleres, me encanta mucho poder ayudar a la comunidad, dictar charlas, porque yo siento que si puedo enfocar este tema para que las personas tengan un poco más de conocimiento sobre todos sus procesos, van a identificar qué es una enfermedad y cómo evoluciona y cómo puede trabajar para que eso respectivamente se pueda restablecer. Entonces, ya con Valentina podríamos estar mirando que hemos establecido ya unos espacios y unos grupos para que estas charlas se puedan dar. Entonces sí, inmediatamente ya tengamos como ya esa agenda más estructurada, haríamos una invitación, ¿cierto? Para que pudiéramos continuar con esos procesos de esas charlas. Claro que sí, igual, ¿cierto? Estar muy pendientes
Yo eso soy como un canal de difusión. Entonces la palabra también. Sí. Para eso. Están muy pendientes de eso porque nosotras constantemente estamos precisamente montando en redes o en nuestros perfiles los diferentes talleres, espacios de capacitación, de educación, con Moisés, con otras personas que también están dispuestas y que muchas veces son acá en el municipio que quieren entregar ese conocimiento. En muchos casos, cierto, el aporte es voluntario porque también es importante valorar ese conocimiento y pues realmente darnos la oportunidad de conocer. Aquí hay personas muy valiosas y Moisés pues personalmente me ha enseñado muchas cosas y creo que tenemos todavía mucho de qué hablar, entonces esperamos tenerte por acá de nuevo. Claro que sí. Y bueno, muchas gracias por estar de verdad, por el día de hoy y nos vemos en una próxima emisión. Listo, muchísimas gracias, hasta la próxima. Chao, chao, muchas gracias a todos.